Empecemos entonces. El tema de hoy está relacionado con la tuberculosis y embarazo. Entonces vamos a describir partes de la enfermedad en general y nos vamos a abocar con pausas en los efectos que causa el embarazo sobre la tuberculosis y la tuberculosis sobre el feto. Entonces la tuberculosis es la segunda causa de muerte por enfermedades infecciosas en el mundo. Prácticamente el bacilo está distribuido en todo el mundo y en nuestro país. Es una enfermedad infecciosa crónica provocada por el Mycobacterium tuberculosis y puede afectar cualquier órgano, por lo cual se ha denominado la gran simuladora, pues al sistema nervioso central, a los pulmones, al intestino, y hablando en ginecología, al útero, las trompas, causa infertilidad y en el embarazo puede inclusive afectar al producto. Por las estadísticas y la población que pueden ver ahí, se considera un problema de salud pública. Cada año, más o menos 10 millones de individuos adquieren la infección, gran parte en edad reproductiva, y causa de mortalidad importante. La distribución en nuestro país, el tamaño del círculo nos da el número de casos y podemos ver que Santa Cruz, La Paz y Cochabamba pues tienen el mayor número de casos de tuberculosis. Como les comenté, es la gran simuladora y dependiendo del órgano que afecta, da los síntomas. En general puede ser asintomática o tener síntomas generales como anorexia, fatiga, letargia, que a veces puede tener una paciente con embarazo sin tener tuberculosis. Entonces nosotros debemos en todo momento pensar también en esta enfermedad infecciosa. El que no sospecha de la enfermedad no diagnostica, y eso es en cualquier especialidad. La persona que no sospecha la enfermedad no puede diagnosticarla. El embarazo no es un factor de riesgo, es decir, que no existen diferencias en el número de casos entre las embarazadas y no embarazadas. Nuestras pacientitas gestantes entonces no tienen mayor predisposición a sufrir por infección por el bacilo. Es idéntico en gestantes y no gestantes. Cuando la tuberculosis afecta a nuestros pacientes, pues tenemos con más frecuente, una vez que la paciente está gestando, porque también puede causar infertilidad. Una vez que nuestra paciente está gestando, pues puede provocar abortos, como cualquier enfermedad infecciosa, mortalidad perinatal, mayor número de casos de preeclampsia, bajo peso al nacer. Y porque es un cuadro infeccioso, también nos puede causar prematuridad, es decir, partos prematuros. Esos son datos generales. Es un Mycobacterium, es un bacilo aerobio, inmóvil, no esporulado, de crecimiento lento. El cultivo en medios específicos, entonces, del Mycobacterium, pues tarda mucho tiempo. Cualquier bacteria, por ejemplo, nos reportan en 3 a 4 días ya un cultivo y antibiograma, cosa que por el crecimiento lento del bacilo no nos pueden soportar. Y hay otros métodos que echaremos a mano y lo explicaremos. La vista microscópica del bacilo.
El ser humano es el único reservorio, no hay reservorio en el reino animal. Los bacilos pues entran por vía respiratoria, por inhalación de los aerosoles infecciosos, y aumenta la incidencia y prevalencia en las 2 últimas décadas por estos 3 factores. Hace más o menos 50 años que tenemos una presentación, hace 50 años, pues se utilizó el último medicamento contra el Mycobacterium. Apareció, miren, 50 años que no tenemos un nuevo medicamento. En cambio, las micobacterias pues hacen resistencias, y las bacterias y los virus también mutan, y nosotros no tenemos antibiótico terapia o quimioterápicos nuevos. Entonces, estos bacilos son multidrogos resistentes. También se han denominado superbacterias. Y más que todo es por el uso de medicación con mala dosificación, medicación incompleta, automedicación, etcétera. También están los drogos resistentes y el VIH. Por la inmunodepresión se considera la tuberculosis como una infección oportunista en los casos de VIH. Entonces, por los aerosoles ingresa a la vía aérea. El Mycobacterium puede vivir varias horas en el medio ambiente. Los alvéolos son fagocitados por los macrófagos y hay una superactivación de los macrófagos dependiendo a la carga genética, es decir, dependiendo de las características de cantidad y virulencia, podemos decir, del bacilo. La infección controlada pues causa un mínimo daño tisular. Es decir, hay personas infectadas que no manifiestan síntomas, son síntomas generales, y al final no son diagnosticados con tuberculosis, son pacientes portadores asintomáticos. Y si la carga antigénica elevada, el número y la virulencia de este bacilo es elevada, puede causar necrosis tisular, inclusive en las regiones afectadas, en los pulmones, por ejemplo, pueden formar granulomas gaseosos, y se puede autolimitar a pulmones también. Entonces, tuberculosis y embarazo. Lo que habíamos mencionado al principio y lo volvemos a repetir, el riesgo de contraer tuberculosis es similar entre el embarazo y mujeres en edad reproductiva y no se considera un factor predisponente. El embarazo no es factor de riesgo para adquirir la infección por el Mycobacterium. Manifestaciones clínicas generales, por ejemplo, taquimia, malestar, fatiga, anorexia, que son síntomas generales, inclusive que una paciente gestante nos refiere pues que tiene estos síntomas. Una quinta parte de nuestras pacientes son asintomáticas, portadoras. Cuando tenemos la tuberculosis que afecta a los pulmones, pues tenemos el sintomático respiratorio, por ejemplo, una paciente con tos productiva durante 2 semanas ya se considera sintomático respiratorio, por lo que se debe hacer las pruebas correspondientes para el diagnóstico. Pérdida de peso, fiebre, malestar, fatiga, hemoptisis ya cuando hay lesiones pulmonares, sudoración nocturna y fatiga. Estos son los principales síntomas de una tuberculosis pulmonar, pero habíamos mencionado que los síntomas dependen también de los órganos afectados. Piel caliente, pérdida de peso, enflaquecimiento,
al escuchar los pulmones, a la auscultación roncus, estertores, es decir, sobreagregados, podemos encontrar ganglios linfáticos, dolor abdominal, dolor esquelético, disuria, hematuria, dolor pélvico, dispareunia y dismenorrea. Como pueden ver, es la gran simuladora. De acuerdo al órgano que infecta, pues se presentan los síntomas. El diagnóstico siempre nos guiamos en la epidemiología, dónde vive, si ha tenido contacto con pacientes con tuberculosis diagnosticada, si vive en casa con un paciente con tuberculosis con o sin tratamiento, si tiene un familiar que viene a visitar y está diagnosticado con tuberculosis, entonces ahí podemos ver la exposición al bacilo. Y podemos buscar los síntomas que habíamos mencionado, síntomas generales de acuerdo al órgano afectado. Las radiografías. Las radiografías en el embarazo se pueden realizar y tenemos que hacer la protección abdominal. Entonces, una placa radiográfica no afecta al producto. La irradiación necesaria para afectar al producto pues no es solamente una placa, son varias placas, incluso una tomografía. Entonces se puede hacer una radiografía de tórax con protección en abdomen. Tenemos las pruebas cutáneas como la tuberculina. Fundamentalmente esta busca la reacción con inmunoglobulina M, una reacción en la piel. En el laboratorio más específico contamos con exámenes como ligras, medición de liberación de interferón, microbiológicas, la baciloscopía en esos pacientes sintomáticos respiratorios buscando al bacilo ácido alcohol resistente mediante la tinción Ciel-Nielsen. La proyección que les mostré, esos bacilos pues estaban con esta tinción. El cultivo es la mejor prueba diagnóstica en el medio Lobestein-James. Como tarde de un mes a un mes y medio el resultado. Entonces no podemos tener tanta demora en un tratamiento. Nos podemos echar de mano a la baciloscopía fundamental diagnóstico. Tenemos en nuestro medio el PCR para muchos cuadros. Es la reacción en cadena de la polimerasa. El PCR también en la época COVID nos sirvió para el diagnóstico. ¿Cuál es la base? Es una amplificación de fragmentos del genoma, es decir, amplifican el genoma, determinan la presencia del bacilo, inclusive podemos ver según el genoma la resistencia a medicamentos específicos para la tuberculosis. Y el específico es el Expert MTB-RIF, es decir, nos da la resistencia a estos quimioterápicos usados contra la tuberculosis en 80% de sensibilidad. Tenemos que tener estos 3 puntos que clasifican la tuberculosis en el embarazo. Entonces tenemos a la paciente con exposición a la tuberculosis, solamente exposición. Las pruebas son negativas y nuestra paciente es asintomática. En esa condición se considera nuestra paciente solamente con exposición. Segundo, la infección tuberculosa latente. Es nuestra paciente que está
pero tiene las pruebas positivas, con una placa radiográfica normal. Como el bacilo se transmite por vía respiratoria, entonces supone que los pulmones en la placa están normales, por lo tanto no hay síntomas, no hay tos, entonces no transmiten la enfermedad. Eso es la paciente con infección tuberculosa latente. Y la más grave, nuestra paciente con infección tuberculosa activa. Esta paciente tiene todos los síntomas que habíamos pasado, con la placa con hallazgos sugestivos y los laboratorios positivos. Y podemos encontrar Mycobacterium tuberculosis en pruebas microbiológicas. Por ejemplo, la baciloscopía. Esta es nuestra paciente más grave. Entonces, ¿qué pasa con el embarazo en estas pacientes? Por ejemplo, en el grupo 1 y 2 el embarazo pues no afecta. Nuestra paciente sigue clasificada acá. En la infección activa, pues sí el embarazo va a afectar. Hay un poder diseminante en los primeros meses y posterior al parto también hay un empeoramiento o agravamiento de síntomas respiratorios después del parto por descompresión. En estos primeros grupos es diferente. Entonces, el efecto de la tuberculosis en el embarazo depende de la gravedad de la enfermedad. Habíamos mencionado que si está en la clasificación 1, entonces el embarazo no va a afectar en ningún momento. Si estamos en el tipo 3, el embarazo lo torna más diseminante al bacilo por efecto hormonal y en el puerperio por descompresión, porque el útero ya está pequeño, pues las pacientes también tienden a presentar una dismejoría y aumento en el cuadro. El tiempo de diagnóstico también es un factor importante. Cuanto antes inicia el diagnóstico y se puede hacer el tratamiento, entonces tiene mejor pronóstico. Fallas en el tratamiento. Es un tratamiento largo, difícil de controlar, difícil de realizar. Los medicamentos tienen muchos efectos colaterales. Y la concomitancia del VIH, pues las defensas están disminuidas. Efectos de la tuberculosis en el embarazo. Como todas las infecciones, puede ser causa de abortos, mortalidad perinatal, bajo peso al nacer, restricción del crecimiento intrauterino, ápgar bajo al nacer, anomalías congénitas y prematurez. Todos estos efectos pues, se presentan en la mayoría de las enfermedades infecciosas. La tuberculosis congénita es que pasó ya el bacilo al producto. Afectan recién nacidos de madres con tuberculosis, 600 casos reportados hasta el año pasado. La transmisión a través de la placenta por la vena umbilical, llega al líquido amniótico y también puede aspirar el producto, el líquido amniótico, con los bacilos. El foco primario en el feto es el hígado. No es como en el adulto. En el adulto es la vía respiratoria, por lo tanto, la puerta de ingreso y el principal órgano son los pulmones. En cambio, en el feto el foco primario es el hígado y posteriormente afecta a los pulmones. Entonces, una vez diagnosticada nuestra paciente, como grupo 1, 2 o 3, nosotros debemos realizar el tratamiento y se pueden utilizar pues toda la medicación como en los pacientes no gestantes. Entonces,
En nuestra paciente con tuberculosis latente con prueba de tuberculina positivo, podemos usar la isoniazida anteparto por 9 meses. Si ese es el tiempo del tratamiento, es largo. La tuberculosis activa es similar a la mujer no embarazada. Se utiliza el esquema rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Entonces, estos medicamentos se pueden utilizar durante el embarazo. Aquí tenemos un cuadro donde vemos la infección, es decir, la tuberculosis latente, sin síntomas, no transmite los bacilos. Las pruebas de Mantoux, por ejemplo, pueden ser positivas. La radiografía de tórax normal, el resultado negativo al frotis del esputo y necesita tratar la infección de tuberculosis latente para no pasar al siguiente cuadro. Y este es un cuadro florido en la tuberculosis activa. Influencia de la tuberculosis sobre el embarazo. Las pacientes con tuberculosis pulmonar grave con mayor frecuencia presentan partos prematuros, como lo habíamos mencionado. En gestantes con tuberculosis activa de inicio reciente o de tipo exudativo gaseoso, es decir, la afección en pulmones, el embarazo ocasiona agravamiento rápido del cuadro. Estamos dando los puntos, estamos repitiendo los puntos importantes. Las gonadotrofinas y estrógenos tienen un efecto diseminante de la enfermedad. Es por eso que los primeros meses del embarazo, la paciente con tuberculosis activa tiene agravamiento por la gestación. En gestantes con tuberculosis crónica latente, la gestación afecta muy poco. En los pacientes tipo 1 o 2 afecta muy poco. Y existen dos periodos peligrosos en los que el cuadro tiende a empeorar su evolución. Los primeros 4 meses y el primer mes de puerperio. Los primeros 4 meses por la acción hormonal y en el puerperio por la descompresión del tórax, porque el útero se vuelve más pequeño. Influencia de la tuberculosis sobre el feto. Si tenemos una paciente tipo 1 o 2, asintomáticas, principalmente sin manifestaciones, por lo general el producto llega a término sano, inclusive si hubo una tuberculosis grave cuando se realizó el tratamiento específico durante el embarazo. Es muy importante, si diagnosticamos se puede realizar el tratamiento específico. La tuberculosis congénita, el germen pasa al organismo fetal por vía hematógena. Y como dijimos, el hígado es el primer órgano afectado, posteriormente los pulmones, al revés que en el adulto. Como ya vimos, puede ser una paciente muy florida, de acuerdo al órgano afectado, puede afectar al feto, puede llegar el bacilo al feto y nosotros, una vez diagnosticados, podemos hacer el tratamiento. Y tenemos los medicamentos clasificados por la FDA en A, B, C y D de acuerdo al riesgo teratogénico. Y los medicamentos que se usan
contra la tuberculosis, pueden ver a la derecha, son B, C, acá tenemos una D, acá tenemos B, C, 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 y acá tenemos nuevamente la D. Entonces, ¿a qué se refiere la D? Dice, riesgo inseguro, solo puede ser justificable en ciertas circunstancias clínicas. No debemos usar. Hasta la C tenemos, no hay estudios, por ejemplo, la C dice, no hay estudios en humanos y los estudios en animales demuestran efectos adversos. Entonces, hay que hacer costo-beneficio. Nosotros podemos usar esta medicación, exceptuando el grupo D. ¿Y qué medicamento está para la tuberculosis y embarazo en el grupo D? El único medicamento que no se debe usar es la streptomicina. Y por eso cambiamos la streptomicina por el etambutol en el esquema asociado de los 4 medicamentos. Entonces, miren el año en que apareció la medicación: 1944, 1972, 1967. Y hace más de 50 años la piracinamida. Por eso estos 50 años, pues las bacterias, todas las bacterias, virus, mutan, y pues contra la tuberculosis más de 50 años que no hay nuevos quimioterápicos para el uso contra esta enfermedad. Nuevamente evitamos los medicamentos teratogénicos potenciales conocidos, aminoglucósidos y etionamida. Acá tenemos nuevamente las abreviaturas: isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol. Se pueden utilizar a la derecha del cuadro. Tenemos en el embarazo, sí se puede utilizar, sí podemos utilizar, sí, los 4 medicamentos. Y la streptomicina es tipo D. Entonces, no utilizamos en el embarazo porque podemos ocasionar sordera congénita. Entonces, eso es lo importante de este esquema. Solamente la streptomicina sale del esquema terapéutico. Y tenemos el esquema de tratamiento. Tenemos una fase intensiva que se abrevia 2-RHZE, son 52 dosis. Las iniciales de los 4 medicamentos: isoniazida, piracinamida, rifampicina, etambutol, con estas dosis. Y se continúa con 104 dosis de RH, son las iniciales: isoniazida y rifampicina. Este es el esquema que se puede utilizar en el embarazo. La streptomicina sale del esquema. Cuando no tenemos gestación, entonces puede utilizar la streptomicina. Entonces, fase intensiva: isoniazida, piracinamida, rifampicina, etambutol, 52 dosis. Y la segunda fase, 104 dosis de isoniazida y rifampicina. Muy buenas noches, jóvenes, es lo que puedo compartir. Como todos los cuadros, siempre les voy a decir que son muy extensos. Este es un resumen y espero haberles dado los puntos claves y incentivar a que hagan la lectura. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta? Bueno,
Entonces, saben, en cualquier momento pueden consultar al WhatsApp. Estamos todo el tiempo predispuestos los docentes a aclarar todas las dudas. Muy buenas noches, jóvenes. Entonces, hasta nuestra próxima sesión. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.